En esta ocasión voy a grabar la clase con ustedes, jóvenes. Bien, ayer grabé con el turno tarde y esta vez lo voy a hacer con ustedes. Bien, Eh, empecemos entonces. El día de ayer habíamos hecho una revisión, bien, del contenido. Bien, habíamos visto qué medios vamos a utilizar para poder conectarnos. Bien, habíamos visto algunos conceptos, bien, de química, materia, temperatura, presión, bien, y las relaciones que pueden existir entre ellos. Nos quedamos acá. Tenemos que continuar con esto de los conceptos, bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver varias cositas. Lo primero, los estados de la materia, bien, estados de agregación de la materia. También vamos a ver lo que es la clasificación que hay de la materia. Bien, vamos a ver también lo que es cómo es que se dan los cambios desde un estado hacia otro estado. Y por último, vamos a ver algunos conceptos básicos que hay en la química. Bien, entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver es referente a los estados de agregación. ¿Listo? Vamos a ver referente a los estados de agregación. Comúnmente nosotros conocemos tres estados de agregación, ¿cierto? Lo que es sólido, líquido, gas. Bien, y esto está en función principalmente a los conceptos que habíamos visto más arriba, lo que es temperatura y lo que es presión. Bien, entonces, si nosotros modificamos temperatura y presión, vamos a provocar un cambio en los estados de agregación. Entonces, a ciertas condiciones de temperatura y presión, nosotros vamos a hacer que la materia se vuelva en alguno de estos estados o esté en alguno de estos estados. Ahora, esta conversión, digamos, esta dependencia de la temperatura y la presión, no es que va a ser la misma para todas las cosas. Es decir, cada sustancia tiene su propio comportamiento. Entonces, cada sustancia se volverá líquida a ciertas condiciones. Cada sustancia se volverá sólida a ciertas condiciones. Entonces, cada sustancia es peculiar, es diferente. ¿Bien? Entonces, empecemos a revisar estos estados de la materia. Primero es el estado sólido. Bien, es que el que primeramente siempre se estudia. ¿En qué consiste este estado sólido? Bien, aquí vemos algunos ejemplos en la imagen de estados sólidos, pero cuando ya empezamos a hablar conceptualmente de qué es lo que tenemos, digamos, como estado sólido y cuáles son sus características, bien, entonces aquí vamos a darnos cuenta que se presentan las siguientes características y mucho ojo con esto, jóvenes, muchísimo ojo con esto. ¿Qué sucede acá? Bien, acá en el estado sólido se da de que toda la materia puede tener una forma específica y un volumen específico. Los átomos que unen esa materia están completamente agarrados. Es como si yo agarre de la mano a alguien y lo agarre de las dos manos y no me suelte. Entonces, mientras más apretado lo tengo, bien, los átomos, mientras más cercanos están, se solidifican, es decir, tienden a adquirir una forma característica y un volumen definido. Bien, es decir, yo al sólido puedo soltarlo, si yo lo suelto de acá, por ejemplo, si lo suelto, ¿sí? Si soltara mi lápiz, por ejemplo, suelto, cae y sigue manteniendo su forma, sigue manteniendo el volumen que ocupaba, es decir, el espacio que ocupaba, sigue manteniendo. Entonces, esa es la característica principal que tienen los sólidos. Bien, entonces fíjense el término que se utiliza acá para describirlo. Se encuentran atraídas, ¿bien? Moléculas o átomos atraídos, agarrados. Ese es el estado sólido, ¿bien? El estado líquido, ¿bien? El estado líquido, aquí hay algunos ejemplos también que ustedes pueden observar de la vida cotidiana. ¿Qué vamos a describir en el estado líquido? En este estado líquido, lo que se destaca, bien, lo que se destaca es que estos
no tienen, bien, no tienen una forma propia. Es decir, que si yo tengo un vaso con agua en estado líquido, ¿qué va a suceder a temperatura ambiente? El agua es líquida. ¿Qué va a suceder con el agua si la derramo? Se va a esparcir completamente, ¿no? Se esparce completamente. Entonces, ¿pero qué sucede? Si yo tenía 1 litro de agua, por más que yo la derrame en el piso esparcida, habrá 1 litro también. Es decir, que tienen un volumen definido, ¿bien? Tienen un volumen definido, pero no tienen una forma definida. Ese es el concepto del estado líquido, sustancias que tienen volumen definido, pero forma no propia. Ahora, ¿qué pasa con este estado líquido en comparación con el sólido? En el estado líquido, bien, las partículas también se encuentran ahí, como que tratando de unirse. Si yo agarro, por ejemplo, el sólido estoy agarrando fuerte. En el líquido ya lo estoy agarrando, pero el agarre que tengo es leve. Es como que de a poquito los estoy agarrando, como que los estoy topando, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando sube la temperatura, esto que estaba bien agarrado va soltándose. Es como que ustedes le den la mano a alguien, no le quieran soltar, y esa persona, para que la suelten, agarre un encendedor y ponga en su mano a tratar de quemarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes van a tratar de salirse, ¿no? Van a tratar de escapar. Entonces, eso sucede. Se trata de separar las moléculas. Mientras más separadas, va subiendo en los estados. Entonces, con el estado líquido, no están totalmente separadas, pero están ligadas muy levemente, ¿no? En el estado gaseoso, en el estado gaseoso, lo que se tiene es que se logró darle más energía a todo este sistema y lo que estaba ya por separarse, se separó completamente. Entonces, ¿qué sucede con el estado gaseoso? Este estado gaseoso no tiene ni forma definida, ni tampoco volumen definido. ¿Qué quiere decir? Que si yo dejo el estado gaseoso al aire libre, ese se disipa completamente. Entonces, porque no tiene un volumen ni forma definida, se pierde en el ambiente. Entonces, generalmente los gases se trata de contenerlos en volúmenes definidos, es decir, en un tanque, en un recipiente. Ahí yo coloco los gases, ¿bien? Y otra característica de estos gases es que ocupan todo el volumen que los contiene, ¿bien? Es decir, si yo dejo el gas liberado, se me va. Pero si yo lo coloco en un recipiente así pequeño, ¿bien? ¿Qué va a suceder? Introduzco el gas y el gas va a estar presente en todo el recipiente. En todito el recipiente va a estar presente. Pero como lo tenemos ahí atrapado, no se va a ir, no se va a escapar. ¿Bien? De esa forma es que podemos describir a los gases. Entonces, preguntas de examen puede ser, por ejemplo, no tiene forma ni volumen definido. Se trata de líquido, sólido, gas, ninguna. Así pueden ser las preguntas. O tiene volumen definido, pero no tiene forma. Sólido, líquido, gas, ¿cuál? Tiene forma y volumen definido. ¿Cuál? Sólido, líquido, gas. Esa es la descripción principal que se hace para algunas preguntas, ¿bien? Del examen. Seguro igual, muy posible que entre eso, ¿bien? Ahora, resulta que a lo largo del tiempo, principalmente con los avances de la tecnología, ¿bien? Se empezó a como que a investigar qué sucedía con algunas cosas que se veían a nuestro alrededor, ¿ya? Y uno decía, ¿será que eso que está allá arriba, que brilla tanto, el sol, es gas, es líquido? ¿Cómo tiene ese potencial de energía calorífica? ¿Será que la estrella que brilla allá es un gas? ¿Será un sólido que brilla? ¿Qué sucede? Entonces, se fueron realizando diversas investigaciones
y se llegó a la conclusión de que existía un cuarto estado de la materia. Este cuarto estado de la materia se parece mucho a los gases, ¿bien? No tiene ni volumen ni forma definida, ¿bien? Pero es un estado que se alcanza a temperaturas sumamente elevadas, ¿bien? ¿Y qué sucede? Para convertir el gas en plasma, ¿bien? Se denomina un proceso de ionización, se dice. ¿Cuál es la diferencia entre un gas y un plasma? El gas no tiene volumen ni forma definida, el plasma tampoco, pero el plasma tiene iones, bien, iones presentes en su estructura. En cambio, el gas son moléculas que van, moléculas, 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 bien. En cambio, el plasma tiene iones. ¿Qué son los iones? Bien, son las moléculas que se separaron y forman cargas positivas y negativas. Eso tiene el plasma. Esa es la gran diferencia con el plasma. ¿Y dónde los encontramos? En los astros principalmente, estrellas, en el sol. Ahí es donde se encuentra principalmente de forma natural. Bien, los rayos que se originan cuando llueve, bien, se dice que tienen un estado plasmático. Bien, ahora el hombre, por ejemplo, ha tratado de esto traducirlo en algunas aplicaciones para nosotros, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto algunos focos LEDs y demás, alguna iluminación. Si han escuchado, estos focos, en su mayoría están compuestos por neón. Ese neón, bien, ese neón lo tiene en estado plasmático. Es decir, aprovechan un gas, es un gas noble el neón. Entonces ese gas comienza a mover sus iones de un lado a otro y a generar esos párpados de luz. Entonces por eso es que se usa para eso. También está dentro de las aplicaciones los televisores plasma que le dicen, ¿no ves? Entonces tiene el contenido dentro y eso está en constante movimiento. Ahora, esto necesita mucha energía, ¿bien? Estos aparatos que se hacen a partir de plasma necesitan mucha energía. Hay mucho gasto de energía y aparte de eso, otro problema que hay es que emiten energía como tal ellos. Entonces, si yo me acerco a un foco de neón, ese foco de neón se calienta, mucho se calienta. Lo mismo los televisores plasma, en muchos casos se calientan también. Entonces, son ciertas desventajas, ¿bien? Pero es una parte de la química que está siendo estudiada, ¿bien? Y es más, si ustedes pueden investigar un poco, ya se está hablando actualmente del quinto estado de la materia. Ya se está hablando de un posible quinto estado de la materia. Entonces, todo va avanzando y uno tiene que ir leyendo, enterándose, sumándose ahí a esa información, ¿bien? Entonces, esos son los estados de la materia. Los básicos y lo que uno aprende muchas veces son los tres primeros, ¿no? Este último se lo estudia muy poco, ¿bien? Pero es importante que sepan, que tengan ese conocimiento. Entonces, aquí en este cuadro, bien, se muestra cómo es que varía de forma ilustrada estos estados de la materia. Bien, si ustedes revisan bien esto, bien, mientras elevo la temperatura, que significa también elevar la energía, bien, mientras elevo temperatura o energía, el estado va yendo o avanzando desde sólido hasta plasmático, bien, desde sólido hasta plasmático. Entonces, fíjense, sólido generalmente se emplea baja energía, se disminuye la temperatura, bien. Líquido, voy subiendo temperatura un poquito. Gas, subo más la temperatura y plasma tendría que subir excesivamente la temperatura. Entonces, fíjense, entre gas y plasma se parecen mucho, bien, pero la gran diferencia es que acá en el plasma se generan cargas positivas y negativas. En el gas no. Bien. Entonces, de esa manera podemos evidenciar los estados de la materia. Bien. Ingeniero,
¿Sí? Una pregunta, ¿en los iones son positivos y negativos? Sí. Ok, gracias. Bien. Vamos a analizar ahora lo que son los cambios de estado. Bien, vamos a analizar lo que son los cambios de estado. Es decir, cómo podemos irnos desde el sólido hasta el líquido, desde el sólido hasta el gas, y así. Bien. Generalmente estos cambios de estado se los estudia con los primeros tres, es decir, con sólido, líquido, gaseoso. Con esos tres estados se estudia los cambios. Y el cambio a plasma, bien, el cambio a plasma se lo estudia desde gas a plasma y desde plasma a gas. Bien, que generalmente no viene incluido este cambio en los conceptos que se hablan. Bien, no viene incluido, pero lo vamos a comentar. Bien, entonces, como se había mencionado, mucho depende de la temperatura y la presión a la cual nosotros estemos analizando un sistema. Entonces, si hacemos un análisis de los cambios, este es un cuadro de resumen de ellos. Sólido, líquido, gaseoso. Entonces, vamos a empezar a estudiar cada uno de estos cambios. Cuando el sólido se va a líquido, cuando el líquido se va a gas, cuando el gas se va a líquido, cuando el líquido se va a sólido, cuando el sólido pasa directo a gas, cuando el gas pasa directo a sólido. Es decir, vamos a analizar cada uno de estos conceptualmente, en qué consiste. Bien, entonces pregunta de los exámenes puede ser, digamos, ¿no? El cambio de estado de sólido a líquido se denomina, y en las opciones, pum, ¿no? Ahí está. Espérenme, me están llamando, no sé qué. A ver, espérenme un ratito. Una pregunta, ¿no mandó el link no al grupo el profe? ¿O no lo Ya mire? continuando con la clase, como le estaba diciendo, No mandó, pues yo. Igual no Sigo ingresé. nomás, dije, sigo nomás. No, no. Era el mismo ayer. cambio de estado. Bien, jóvenes, ya regresé, mil disculpas. Bien. Creo que estaba escuchando por ahí el link. Sí, El link profe. para el Classroom, profe. Nosotros no estamos usando Classroom. Pero en el grupo Nosotros de vamos, sí. nosotros vamos a usar una plataforma Moodle, que es la misma funcionalidad del Classroom, pero nos va a permitir hacer simulacros de examen ahí, ¿no? Entonces, tienen que informarse. Tal vez no asisten a clase o algo, ¿ya? Todo lo estamos comentando aquí en clase. Así que tienen que asistir. Bien, sigamos. Entonces les decía yo que en el examen muy posiblemente ustedes vayan a tratar de tener preguntas y responder en función al cambio que le presentan. Bien, entonces vamos a estudiar cada uno de estos. Bien, y vamos a adicionar aquí al estudio algunos fenómenos que se dan, cambios que se dan y que son peculiares. Bien, empecemos. Fusión. Bien, ¿a qué se refiere el término fusión? La fusión es el paso de sólido a líquido. Bien, sólido a líquido. Entonces, revisamos acá, fíjense, está en rojo, color rojo, fusión desde sólido y la flecha me indica que va hacia líquido. Bien, entonces, ejemplo de esto, podemos tener un calentamiento de un cubo de hielo, por ejemplo. Entonces, si ustedes lo dejan a temperatura ambiente el hielo y eso empieza a derretirse. Eso es fusión. Fusión. Paso de sólido
a líquido. Bien. El siguiente, evaporación. Bien, evaporación es el paso del líquido a un estado gaseoso. Bien, el paso de un líquido a estado gaseoso. Bien, a eso se llama evaporación. Bien, esto se da cuando nosotros, por ejemplo, calentamos algún líquido, elevamos la temperatura y eso comienza a emitir vapores. Es decir, se está convirtiendo eso en gas, en vapor. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si nosotros una olla con agua la dejamos ahí, al aire libre y calentando y calentando y calentando? Si nos olvidamos, volvemos Evapora. y ya no hay agua, pues no ve. Cuando acordamos ya no hay agua. Y uno dice, ¿y dónde se fue, digamos? No es que agarró sus maletas y se escapó, digamos, ¿no? Sino que se volvió en estado gaseoso, ¿bien? ¿Y qué sucede con el estado gaseoso? Se esparce en todo el volumen que lo contiene. Y si está al aire libre, se nos va. Entonces, evaporación, paso de líquido a gas. Bien, vamos con otros conceptos. Condensación. Condensación es el cambio que se produce, bien, cuando pasa del estado de vapor a líquido. Vapor a líquido. Bien, es decir, es lo opuesto a la evaporación. Lo opuesto. Es decir, de vapor se nos viene a líquido. Es decir, enfriamos algo. Enfriamos algo. Otro de los estados es los cambios de estado es la solidificación. Bien, esto se da cuando pasa de estado líquido a sólido. Entonces, si nosotros tenemos un vaso de agua y lo colocamos en la nevera, ¿qué va a pasar? Bajamos la temperatura más, volvemos y ya está el cubo de hielo, ¿no? Es decir, ya está ya en estado sólido. Entonces, de líquido a sólido, solidificación. Entonces, vamos a revisar el cuadro de nuevo. Fíjense. En azul, el avance va de sólido a líquido, fusión. Perdón, en rojo, ¿no? En rojo, evaporación de líquido a gaseoso. Y ahora vamos con el color azul. De gas a líquido, condensación. De líquido a sólido, solidificación. Bien, así Ingeniero, que con este cuadro van a poder estudiarlo bien. Dígame. un ejemplo de condensación puede ser cuando se va al sauna y el vapor, el cuerpo caliente se vuelve sudor, o lo que botamos del cuerpo. Claro, eso es. Lo mismo podría ser cuando es el rocío de la mañana, cuando vuelve También, de gaseoso a líquido. también eso es. Son varias cositas así que uno ve y dice, las deja pasar por alto, pero reciben su nombre, digamos, ¿no? Reciben su nombre. Hay varios ejemplitos que podemos tener así. Bien, hay varios ejemplitos que podemos tener así. Me gustó lo del sauna, bien, ahí se evidencia bien. O si es que ustedes han ido al sauna, no sé si han notado que en la parte superior, en el techo, ¿qué hay? ¿Qué se forma? Gotas de agua. El vapor. Eso, El vapor. Líquido. las gotitas, se forman gotitas. Bien, entonces, ¿por qué se forman esas gotitas? Porque el vapor se pone en contacto con el muro o la pared que tengan ahí, y esa pared en sí al inicio está fría, digamos, ¿no? O una temperatura más baja que el gas o el vapor que hay ahí. Entonces, se condensa, ¿no? Por eso es que se forman esas gotitas. Entonces, hay varias cositas así que uno puede observar, digamos, ¿no? O, por ejemplo, no sé si han ido a Aguascalientes ustedes. Sí, Aguascalientes. profe. Yo Entonces, iba allá. si ustedes van por allá, como el agua es tan caliente, van a ver muchas veces, por allá. van a ver muchas veces que se generan vapores, ahí sale, el vapor Sí, sale. profe. Sí, Entonces, peor cuando hace frío. ahí se, ajá, exactamente. Porque yo Entonces, soy de Lomaré y eso vivo es por lo que allá. sucede. Bien, eso es lo que sucede. Después, si se ubican también,
no sé si han visto, aquí no hay mucho, digamos, ¿no? Pero cuando se pone aquí bien, bien frío, uno respira y ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno respira? Sale Sí, vapor de la boca. Sale vapor Cuando de la exhala, boca. sale vapor de la Siempre, boca. Sale cuando vapor. exhalamos, siempre emitimos vapor, dióxido, ¿no ves? Siempre sale, sino que ahorita como la temperatura está en temperatura ambiente, no lo notamos, pero como está frío, bien, por un instante así mínimo, el frío hace que podamos identificar a ese dióxido que está saliendo, ¿no? Entonces, por eso es que se nota ese aire cuando nosotros exhalamos. Así que hay varias cositas así que se pueden ver. Bien, ahora, esto que hemos visto ahorita, hasta ahorita, digamos, ¿no? Lo que es fusión, evaporación, condensación, solidificación, son aspectos, bien, que van paso a paso. Es decir, de uno me voy al otro, del otro me voy al otro. Es como que yo sigo caminando y subiendo una escalerita, ¿no? Primer escalón, segundo escalón, y voy bajando por escalón. Pero ahora vamos a ver cambios específicos o diferentes, ¿bien? Y hay uno que se parece mucho a la condensación, y les voy a explicar, ¿bien? Ese que se parece mucho a la condensación es este que se llama licuación, ¿ya? Licuación, muchos le llaman también licuefacción. Licuación, ¿bien? Se da cuando pasa de estado gaseoso a líquido. Fíjense, es lo mismo que la condensación, ¿no? Pareciera lo mismo que la condensación, de gaseoso a líquido. Pero la gran diferencia acá, ¿bien? Es que en la condensación solo pasamos a estado líquido disminuyendo la temperatura. Disminuimos la temperatura, nada más. Pero en la licuación, aparte de disminuir la temperatura, bien, lo que nosotros hacemos es compresión, es decir, ejercer una presión, bien, ejercemos una presión o disminuimos la presión también, puede ser cualquiera de los dos casos, o subimos o disminuimos presión. Entonces, cuando la conversión de gas a líquido se da de forma normal, espontánea, porque disminuimos temperatura o algo así, se llama condensación. Pero cuando aparte de disminuir temperatura, utilizamos la variable presión, ahí se denomina licuación. Bien, ahí se denomina licuación. Bien, ejemplo de esto, por ejemplo, está la producción de GLP, gas licuado de petróleo. Bien, se comprime el gas y nosotros en las garrafas vamos a sentir que hay como un líquido. No sé si han sentido que hay como un líquido en las garrafas. ¿Ya? Sí. Pero Sí. sale porque está comprimido. Por eso es que está líquido. Pero eso sale y lo que sale es gas. ¿Por qué? Porque la presión que hay afuera de la garrafa ya es la normal, digamos, ya no es la que había comprimida. Entonces, ¿Es lo mismo que los por ejemplo, encendedores? similar igual, similar, ¿sí? Similar. Lo que pasa es que en los encendedores, hay varios, pueden hacer hasta encendedor de alcohol, o sea, pueden hacer varias cositas ahí con los encendedores, ¿bien? Hay de todo. En cambio, principalmente en lo que es gases que son de uso industrial, digamos, ahí es donde se ve principalmente esta aplicación. Otro de los fenómenos que hay, ¿sí? Perdón, entonces a eso se le llama el gas licuado. Exactamente, gas licuado de petróleo, GLP le dice. Yeah. Bien, ahora veamos la sublimación. ¿Cuál es esta sublimación? Bien, esta sublimación se da cuando pasamos del estado sólido directo al gaseoso, es decir, sin convertirlo en líquido, porque el líquido es un estado intermedio entre el sólido y el gas. Sin pasar por eso, es como que haciéndole un salto, pasamos de sólido a gas
se llama sublimación. Este mecanismo, digamos, de sublimación se da principalmente en sustancias químicas. Bien, por ejemplo, el yodo. El yodo, nosotros generalmente podemos tenerlo de forma metálica, bien, un color plomito, así de forma metálica. Si nosotros lo calentamos, bien, si lo calentamos, eso, ustedes lo vieran, es en menos de 1 segundo, 2 segundos, ni bien sometemos a calentamiento, lo van a ver cuando ingresen, digamos, ¿no? Lo sometemos al calentamiento y en 2 segundos, 1 segundo, eso comienza a emitir un vapor de color así medio púrpura, medio lila. Entonces, ¿qué pasa? No es que se derrite y recién emite. No es así. Bien. Tampoco es que ocurra una reacción, porque por ejemplo en los compuestos orgánicos, nosotros los sometemos al calor, calentamos, bien, y se da una reacción química. Produce dióxido de carbono y por eso es que se genera una llama. Pero acá no hay una reacción, simplemente el mismo yodo se desprende en estado gaseoso. Entonces eso, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con eso, porque imagínense que nosotros estemos trabajando con eso, el vapor se desprenda y nosotros inhalemos eso. Bien, no es que se van a morir, digamos, ¿no? No, tampoco. Pero lógicamente el vapor que sale es caliente y al inhalarlo nosotros, ¿qué va a suceder? Se va a poner en contacto con nuestro organismo, ya sea aquí a través de las fosas nasales o si entra un poco más, ¿no? Y la temperatura a la cual va a estar nuestra fosa nasal o cualquier parte que tengamos por dentro, lógicamente va a ser menor a la cual estaba calentándose. ¿Y eso qué significa? Que nuevamente va a volverse sólido. Y nosotros vamos a tener una acumulación interna de ese yodo. Entonces, generalmente, por ejemplo, estas sustancias se las trabaja en un espacio especial para que ese vapor que puede emitirse, que haya posibilidad de emitir, pueda escapar por otro lado y no hacia nosotros que estamos trabajando. Entonces, sublimación, paso de sólido a gas. Y ahora, si voy de gas a sólido, bien, se denomina sublimación inversa. Bien, es el mismo proceso, pero va de gas a sólido. Entonces, esto lo podemos mostrar acá en el gráfico. Fíjense, de sólido a gas hay como un salto por encima, sublimación. Y por abajo, sublimación inversa. Sublimación inversa. Bien, entonces es importante que ustedes lo entiendan este cuadrito y puedan asegurar las preguntas que vayan respecto a esto, ¿ya? Ahora, no lo anoté ¿Puede haber un acá. ejemplo de Disculpe, sublimación ingeniero. inversa? Por ejemplo, lo de la sublimación inversa. Bien, así como se generó el yodo, ¿qué va a pasar si se pone en contacto con nuestras fosas nasales? La temperatura de nuestras fosas nasales es menor, por lo tanto, aquí dentro va a volverse sólido. Entonces es lo inverso. Así como yo lo calenté y se hizo vapor, yo lo enfrío y se vuelve sólido en ese lugar. Entonces, por ejemplo, se hace una experiencia en laboratorio con esto que se llama cristalización de yodo. ¿Y qué se hace? El yodo como tal lo calentamos, bien, lo calentamos y encima, lógicamente en un recipiente, lo calentamos en un recipiente y encima colocamos un material con hielo, con bastante hielo y que esté frío. Entonces, al calentar por debajo, se emite el vapor. ¿Y qué pasa cuando toca las paredes frías? Se forman cristales de yodo ahí en las paredes frías. Bien, entonces, de esa manera es que podemos tener en la forma inversa, es decir, el gas volver sólido. Entonces, eso es la sublimación y sublimación inversa. Bien, ¿qué más? Disculpe, ingeniero. Sí. También se podría llamar al cambio de estado de sólido a gaseoso volatilización. Lo llaman, pero es un concepto para mí
para mí no me gusta usarlo el concepto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en química orgánica la volatilización se da no solo desde el estado sólido, sino también desde el líquido. Es decir, cuando hablamos de volatilización, bien, es una conversión a gas, pero natural. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener, por ejemplo, un alcohol a temperatura ambiente, ¿no ves? ¿Qué pasa con el alcohol si lo dejamos destapado? Se evapora, ¿no ves? Pero fíjense que no hemos cambiado la temperatura ni nada. A eso se llama volatilización. Bien, a la transformación constante al estado gaseoso sin llegar a la temperatura específica de ebullición, que es la que hace el cambio. Entonces, ese fenómeno se puede dar en sólido, como también se puede dar en líquido, ¿ya? Entonces, por eso generalmente no me gusta a mí utilizarlo, pero sí está en las teorías, ¿no? Pero es una transformación, la volatilización, es una transformación que se la denomina natural. Por sí sola ocurre. Es decir, poquito a poquito es como que se va desintegrando. Bien, va convirtiéndose en estado gaseoso. ¿Ya? Para que quede aclarado eso bien, porque en la bibliografía también muchas veces se utiliza volatilización. Bien. Después de ver esto, bien, después de ver esto, vamos a empezar a mirar la clasificación de la materia. Bien, clasificación de la materia. Una vez vemos esto, tenemos que entender los conceptos de cada uno. Entonces, fijémonos a ver. La materia, bien, se divide en dos. Sustancias puras y mezclas. Enseguida vamos a ver el concepto de cada uno. Pero en sí, una sustancia pura, bien, es una sustancia que solo contiene algo en específico. Y una mezcla, como su mismo nombre lo dice, contiene dos o más cosas que son distintas. Las sustancias puras se dividen en elementos químicos o compuestos químicos. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, yo tengo un elemento químico, calcio, entonces yo voy a juntar un montón de calcio, entonces tengo mucha cantidad de calcio y solo calcio. Listo, entonces eso es una sustancia pura. Y si me refiero a compuestos químicos, si yo tengo, por ejemplo, cloruro de sodio, aglomero cloruro de sodio, mucho cloruro de sodio, bueno, eso es sustancia pura porque tiene solamente cloruro de sodio. No es una mezcla de nada, solamente cloruro de sodio, un mismo componente. Bien, los elementos químicos, bien, se dividen en metales, no metales, gases nobles. Esa clasificación está en función a ciertas características que hay en la tabla periódica, que es la forma de ordenar a los elementos químicos. Esto de los elementos químicos lo vamos a ver en la unidad 3, donde vamos a hablar en específico ya de cada uno de los elementos y cómo está conformado. Los compuestos químicos, bien, se dividen en inorgánicos y orgánicos. Bien, los inorgánicos son aquellos que se dan por una mezcla de sustancias químicas que generalmente hay en muy poca cantidad en la naturaleza o muchas veces se da por acción del hombre. Bien, y los compuestos orgánicos, bien, generalmente son sustancias que se encuentran en la naturaleza y que principalmente son derivadas del carbono. Bien, que igual vamos a ir estudiando los inorgánicos primero y al final, como les dije ayer, vamos a ver un poquito de orgánico. Y con las mezclas puede haber mezclas homogéneas y heterogéneas. De acuerdo a qué significa cada una de estas. Bien, cuando yo mezclo algo con otro algo, es decir, dos cosas, una de dos. O estos se pueden mezclar íntimamente, o por último se juntan, están por ahí, pero no se mezclan nada, pero están juntos. Entonces, homogénea es cuando hay esta conexión íntima.
Y heterogénea es cuando hay esa conexión, pero sin mezclarse, pero están juntas. Bien, entonces eso lo vamos a ver enseguida también. Vamos para el recreo, jóvenes. Bien, vamos para el recreo. A las 52 nos volvemos a conectar. Bien, Ingeniero, una pregunta. ¿ya? Un ejemplo de mezcla heterogénea sería el aceite con el agua. Ese sería un ejemplo. Ahorita vamos a ver ese ejemplo, justamente lo tenía ahí. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver más en específico. Descansen, traten de estirar un poquito ahí. Gracias. ¿Alguien para una de free? ¿Alguien para una de free? De una. Voy a mandar mi WhatsApp. Pego miedito. Peo miedo. Pego miedito. Vamos, pasa tu... Con un balazo te mato, te rompo ese cráneo. Vamos a pasarla. ¿Verdad? Tengo 10. Tengo 30. Para nadie, crea una sala para todo el grupo y nos conectamos todos. Claro, Oiga, entonces mándenme su link. Yo los voy agregando. Listo. Sí. O sea, obvio, se juega PvP por diamante. Por 2000. Ahora, 2000. Ah, Y yo nomás le voy a ganar. no voy a gastar mi sala en vano, digamos, ¿no? Yo gasto por 2000 bolivianos. Segura de sí misma, dice. Claro, obvio. A todín ustedes me los mato. Tranquilo, yo soy heroico, ¿ya? Latino agresivo, papá. Estoy a punto de llegar a gran maestro. Escuchen, gran maestra, papito. Gran maestra. Yo soy diamante campero. Diamante campero. ¿Qué? ¿No estás con fiebre? Papel. Bronce matador, yo soy. Diamante campero. Camper. Yo soy gran Ya, pero maestra. en la tarde juguemos a las 6 por ahí. Gran maestra de papeles. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Heroico de papel? ¿Qué es? A mí no me da carrera. ¿Qué? Juguemos Minecraft. De una. Call of Duty. Yo juego de todo. Niño Yo juego de rata, todo. Minecraft. Call of Duty. Call of Duty. Una de Fortnite. LOL. ¿Juguemos Fortnite? Una de Pog Móvil, por último. Me apunto para una de Fortnite. Cual sea, Adrien, Martí, Juguemos el POG. Fortnite. Ya cállense, ya. Hace los 52 minutos. ¿Alguien para jugar POG? Juego. Yo. Crea un grupo para juego. ¿Quién para jugar piano? ¿Cuál? ¿Quién para que nos llevemos de pesca? ¿Quién para jugar FIFA? ¿Quién un bolo? Me sale un polo. ¿Quién para jugar ejercicio de química? Vamos en carnaval a Valle Grande. Sí, clase. Planes para el carnaval. A la Valeriana. Netflix. ¿Quién para ver Netflix? Una ¿Quién pajilla para- de carnaval. ¿Quién para hacer tarea en casa? Vos solito no. Oye, ¿quién juega a Mus? Ese juego. Yo. Juego Pacholo. En la noche juguemos. Juguemos, pero por diamante ya. ¿Quién apuesta por diamante? Diamante, Pepe. ¿Quién apuesta por diamante?
Yo. ¿Cuánto? ¿2000? 1500. Ya Yo vamos en a entrar vez de, a en vez de clase. diamante ya ¿Ya? me puesto por 100 bolivianas de recarga. Y ahorita pues 2000 Ya pasó el diamantes. tiempo, Ok, ya entonces muchachos, ya ya vamos a pasó el pasar tiempo. clase ya. Ya vamos a pasar a clase. Cállense, en serio. Me avisan que quiere diamante. Cállense, ya vamos a pasar clase, ¿no entienden o qué? Cállense, me voy. Bien, jóvenes, vamos a empezar nuevamente. Bien, ya estiré un poco ya igual, así que espero que ustedes también hayan podido estirar un poco ahí sus espaldas y no estén estresados ahí de estar toda la mañana sentados. Bien, sigamos entonces. Ya un poco hicimos como un repaso del cuadro este que ustedes ven, pero este cuadro principalmente es para que ustedes tengan algo didáctico para entender las cosas, ¿bien? Porque ahora vamos a empezar a repasar los conceptos como tal. Bien, vamos a repasar estos conceptos como tal. Entonces, ¿cuáles son estos conceptos que vamos a mirar? Lo primero es sustancia. Bien, ¿a qué se refiere cuando hablamos de sustancia? Bien, ustedes van a leer todo esto, pero a ver, yo quiero que ustedes se queden con lo siguiente. Cuando hablamos de una sustancia, nos referimos a algo repetido en masa. ¿Qué significa eso? Eso significa que si yo tengo sal, alguna de las sales, digamos, puede ser, como les decía hace rato, cloruro de sodio, o un ácido, ácido sulfúrico, o alguna otra cosa, cualquier sustancia, yo solamente tenga ese contenido al 100%, que sea solo eso. Bien, es muy difícil encontrar cosas así en la química. Bien, es muy difícil encontrar cosas así en la vida real. Teóricamente podemos hablar de muchas cosas y por eso si ustedes se fijaron en el cuadro acá, cuando hablamos de sustancias puras hablamos de elementos químicos, lo tenemos en la tabla. Compuestos químicos, inorgánicos, orgánicos, cómo podemos formularlos esos compuestos. Pero en muchos casos no se encuentran en la vida real así. Generalmente en la vida real se encuentran como mezclas. ¿Ya? Entonces vamos a ir agarrando estos conceptos. Bien, yo no quiero estar aquí solo leyendo la diapositiva y nada más. Por eso es que estoy tratando de hablarles así. Bien, la diapositiva ustedes la van a tener como referencia. Entonces, ¿qué nos dice aquí la diapositiva? A ver, es lo que tiene en común la materia con iguales propiedades intensivas o específicas. Entonces, ¿a qué se refiere? A que si yo tengo sal, pues voy a tenerla poquito y en gran cantidad. Y tiene que ser la misma sal. ¿Por qué? Porque sus propiedades no pueden cambiar, las intensivas. Entonces, para que algo no cambie, tiene que ser lo mismo. Entonces, cuando hablamos de sustancias, nos referimos a una sola cosa. ¿Bien? A lo que nos hablen, pero una sola cosa, al 100%. Bien, es decir, tiene mismas propiedades intensivas. ¿Listo? Entonces, eso entendemos por sustancia o sustancia pura. Ahora, adentrándonos en las sustancias, bien, pueden haber elementos o compuestos químicos. Un elemento se lo denomina sustancia simple y es la formación o la aglomeración de un tipo de átomo. Entonces, los átomos pueden ser de varios tipos que se llaman elementos. Eso lo vemos en la tabla, ¿no es? Hidrógeno, helio, todito. Son tipos de átomos que se denomina a eso elementos. Entonces, cuando hablamos de elementos nos referimos a uno de ellos. Es decir, si tenemos hidrógeno, a uno de ellos nomás, hidrógeno. Bien. Si tenemos oxígeno, a uno de ellos, oxígeno. Bien. En cambio, cuando hablamos de compuestos, ahí nos referimos a la combinación de dos o más de estos elementos. Hidrógeno, agua, con oxígeno. Bien. Otra, no sé, cloruro de sodio, sodio y cloro.
compuesto, porque combina elementos. Entonces, cuando hablamos de un elemento como tal, bien, nos referimos a un solo tipo de átomo. Pero cuando hablamos de compuestos, nos referimos a varios, es decir, a mezcla de átomos. Pero esa mezcla de átomos es tan pura que forma un tipo de compuesto y ese se aglomera. Entonces solamente es una sustancia. Bien, entonces eso es compuesto y eso es elemento. Vuelvo a repetir la diferencia. En elemento hablamos de uno solo. En compuesto ya hablamos de dos o más elementos. La combinación de dos o más elementos para formar algo, ¿no? Y se clasifican en inorgánicos y orgánicos, que es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Ahora vamos a entrar con otros conceptos básicos, que eran los que teníamos en la parte baja de la tabla. Mezclas. Bien, entonces, ¿cuándo tenemos nosotros mezclas? Vamos a tener mezclas cuando tengamos dos o más sustancias, bien, que no reaccionan químicamente y participan entre sí, ya sea íntimamente o no. Bien, esto es como si ustedes, vamos a hacer la analogía para que le entiendan, de que está la chica que les gusta o el chico que les gusta. Bien, y es como que ustedes la invitan a la chica o al chico a salir a una cita. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí vienen los tipos de mezcla. Se van a mezclar para ir a tomar un heladito. Entonces, ¿qué va a suceder? Puede que la conquiste, pues, el chico a la chica, la conquista y todo, y bueno, pues se arreglan, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a suceder? Va a ser como una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque van a relacionarse íntimamente. Bien, es decir, van a conocerse más aún y todo. Bien, es decir, que la mezcla se da. Pero, ¿qué pasa si el chico, la chica lo invita y pasa pues algo, no sé, pues y no lo conquista, o no le gusta, no le cae por último? Pero fueron y se citaron, fueron a tomar un helado, es decir, están juntos por ahí. Pero ¿qué pasó? No logró conquistarla, cayó en la friendzone, no sé, pues, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Están ahí, pero no se relacionan tan íntimamente. Entonces, ejemplo de estos tipos de mezcla homogénea, tenemos la salmuera, por ejemplo. Es decir, la mezcla entre sal y agua, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando mezclamos sal y agua? Aquí está en la imagen que está en la parte superior derecha. Introducimos la sal y si nosotros agitamos un poco, ¿qué va a suceder? Es como si no tuviéramos nada, como si desapareciera la sal. Pero ¿qué sucede? Esa sal ocupó íntimamente el espacio que contenía el agua. ¿Y qué pasa con la mezcla heterogénea? En la mezcla heterogénea, el ejemplo típico es agua y aceite. Entonces, fíjense acá en el vaso, ¿qué sucedió? No se mezclaron, pero han ido a su cita, están ahí en su cita en el vaso. Pero nada, no lo conquistó el aceite al agua. Entonces, no se mezclaron. Entonces, esos son los tipos de mezcla, homogénea y heterogénea. Ahora, hablando más técnicamente, una mezcla homogénea es aquella que se encuentra en una sola fase. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un líquido de cierta característica, pues voy a mantener acá un líquido con una sola característica en todo el sistema. ¿Y qué pasa con la heterogénea? Se tienen dos o más fases. Entonces, ¿qué sucede? Voy a tener, por ejemplo, acá dos líquidos, pero uno va a tener una característica, que es el agua, y otro va a tener otra característica, que es el aceite. Entonces, esa es la gran diferencia entre mezcla homogénea y heterogénea. Uno es de una sola fase, y la heterogénea es de dos o más fases. Bien, entonces de eso se trata esto. A ver, ¿qué otro ejemplo pueden darme? A ver, de cosas que no se mezclan y que se mezclan. A ver, los escucho. Las cosas que no se mezclan podría ser el agua con la arena. Sí, también puede ser. El agua con arena gasolina igual no. El agua con gasolina igual no se mezcla. Agua con gasolina no se mezcla, también sería heterogéneo. El agua con el diésel. El agua con el diésel. También. El agua con el alcohol.
el agua con el alcohol, ojo aquí, ojo con el alcohol, ¿ya? El agua con el alcohol comercial que nosotros conocemos, con el etanol, ¿bien? Se mezclan, con etanol se mezclan. Ahí Pero hace su chimulín. ¿qué sucede? Que así hacen de todo. Entonces, ¿qué sucede con los tipos de alcoholes? Porque el alcohol no es solo el etanol. Si ustedes han llevado orgánica, si es que se recuerdan, los compuestos orgánicos se los nombra a partir de prefijos, ¿no? Met, et, prod, but, todo eso. ¿Llevaron eso en colegio? Sí, ¿no? Sí. Entonces, los alcoholes también se muestran así. Met, et, but. Entonces, el etanol, que es comercial, bien, es de 2 carbonos, etanol. ¿Qué sucede? Ese es soluble en agua, pero conforme se va elevando el número de carbonos, es decir, conforme tengo prod, but, pen, ex, ep, todo eso, mientras más carbonos tengo, va perdiendo solubilidad. Se dice que ya el carbono 6 ya no hay solubilidad, que es mínima. ¿Por qué? Porque quien da solubilidad al alcohol es el grupo OH que contiene. Bien, el alcohol se caracteriza por tener el grupo OH o hidroxilo, que se lo conoce, o oxidrilo también le dicen, ¿ya? Hidroxilo es la forma correcta de decir. Entonces, mientras la cadena de carbono sea corta, el hidroxilo permite solubilizar. Mientras más larga sea la cadena, pues más prioridad va a tener la cadena y la cadena no es soluble. Entonces, por ejemplo, la gasolina, el diésel, todo eso son mezclas de alcanos. Carbono, 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 carbono. Y esos no son solubles en agua. Por eso es que me dieron ejemplos de gasolina, de diésel. Bien. En cambio, el alcohol sí se mezcla. Es una solución o mezcla homogénea. El alcohol normal, digamos. Pero quiero que lo sepan bien que conforme más carbonos tiene el alcohol, pierde solubilidad. ¿Listo? ¿Qué otras? A ver, Una alguna pregunta. que se les venga por ahí. Dígame. En el vino y la soda, cuando se lo echa la soda de golpe, se lo bate, se mezcla. Pero cuando se le inclina el vaso y se lo sirve a poquito, primero está el vino abajo y después se sirve la soda de un lado del vaso y se va sirviendo a poco y la soda se queda arriba. No se mezcla con el vino. Sí, lo que pasa es que principalmente cuando existe, por ejemplo, una mezcla de una sustancia orgánica, bien, con otra que, por ejemplo, lo que es la soda o la gaseosa tiene mayor contenido de agua, bien, tiene mayor contenido de agua y no tiene alcohol. Entonces, esa mezcla alcohol-agua, bien, tarda en darse. Es una mezcla que tarda mucho, es muy lenta la formación de la mezcla como tal. Entonces, ¿qué sucede? Si pasa el tiempo, se van a mezclar, pero es muy lenta la interacción, muy lenta. Entonces, ¿qué sucede? Una subida de temperatura o una agitación va a hacer que esa mezcla rápidamente se haga, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que tarda eso y ustedes lo van a ver medio separadito al comienzo y poquito a poquito va a ir ganando, digamos, ¿no? La homogeneidad, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Hay algunas mezclas, principalmente de lo orgánico con inorgánico, que sí tardan mucho porque tienen afinidad, pero es muy poca. Eso es lo que pasa con el alcohol también. Si ustedes a un vaso de agua le agregan alcohol, poquito a poquito eso va a ir cayendo de a poquito, cae de a poquito. O no sé si han preparado el dióxido de cloro también, a esto que era de moda, digamos, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes que han preparado. Yo he preparado, por ejemplo, aquí en mi casa y agrego y ¿qué veo? Que ese líquido de color medio amarillento, poquito a poquito va bajando. Bien. Entonces, la mezcla se va a dar, pero es muy lenta. Uno que tiene que hacer, agita, agita, para que tengan más afinidad, ¿no? Entonces, eso igual ustedes lo van a notar. No significa que no se mezclen.
pero la solubilidad que puede haber, porque esto está marcado en función a la solubilidad, la capacidad de una sustancia de disociarse en otra. Esa solubilidad es variable, no es la misma para todas las cosas. Entonces, cuando ustedes estudian un compuesto, ese compuesto tiene una característica de solubilidad. Entonces, puede que un compuesto y otro sean solubles, pero uno rapidito se va a mezclar y otro le va a costar bastante. Entonces, ese aspecto va en función a la característica o propiedad física de solubilidad que tienen los compuestos, ¿no? Entonces, para aclarar eso también, no es que todo lo que mezclo se va a mezclar así por igual, no. Cada cosa y cada mezcla que hago es diferente. Entonces, hay muchas sustancias que lo van a hacer rápido y hay otras que lo van a hacer lento. ¿Bien? Para que no quede duda, bien que comentó eso también. Bien. ¿Alguna otra, a ver, consulta y opinión? Ingeniero, lo mismo pasa cuando metemos el hielo con el agua. Al principio va a ser una mezcla heterogénea porque se logra ver dos Claro, fases, exactamente. y luego con el tiempo se vuelve una mezcla homogénea porque ya se diluye. Exactamente. Si usted se fija, si mezclamos eso, el hielo con el agua, cuando observemos, nosotros vamos a tener dos fases separadas. Una fase es el líquido como tal y otra fase notoria de otras características va a ser el cubo de hielo o lo que metan de hielo ahí, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el tiempo? El hielo va a ir fusionándose y va a convertirse en una sola fase de agua, digamos, ¿no? Interesante comentario ese. Bien. Pasemos entonces ahora al siguiente. Diga. Tengo entendido que mezcla y combinación no es lo mismo, ¿verdad? Me han enseñado que combinación, cuando se quieren combinar dos elementos, necesita pasar por un proceso químico para llegar a un resultado. Claro. Por ejemplo, una combinación de elementos se da para formar compuestos. Bien, que es lo que veíamos hace ratito aquí. Si combino elementos, forman compuestos. Pero ahora si yo combino compuestos, forman mezcla. Pero para que se forme la mezcla, estos compuestos que yo estoy combinando, bien, fíjense qué dice acá, clarito. No reaccionan químicamente. No reaccionan químicamente. Es decir, que no dan una transformación química. Simplemente se mezclan nomás. Bien, simplemente están ahí los dos sin que pase nada. O están separados o están íntimamente unidos, pero no pasa nada. Bien, entonces, cuando hablamos de combinación, acá es una reacción química que se da para formar el compuesto. Pero cuando hablamos de mezcla, no hay reacción química, lo único que hay es sobreponer uno sobre otro y ver si es que estos se mezclan íntimamente o no. Si lo hacen íntimamente, homogéneo. Y si no, y están como el aceite y el agua ahí en la imagen, heterogéneo. ¿Listo? Para aclarar ahí ese concepto, bien igual que lo menciono. Ingeniero, una consulta. ¿Ya? ¿Qué pasaría con, por ejemplo, cuando hacemos refresco en agua fría, tenemos y le echamos el azúcar, no se mezclan, abajo sigue el azúcar? ¿Por qué no se mezclarían? Eso, interesante, igual la pregunta ahí. Bien, este fenómeno que yo les comentaba ahorita de solubilidad, que es una propiedad física, no solo está en función o depende de el tipo de compuesto, también depende mucho de una variable que es la temperatura. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede con el azúcar? El azúcar es un sólido que es soluble en agua. Pero ¿qué pasa? Esa propiedad física de solubilidad cambia, varía de acuerdo a la temperatura a la cual vamos a ejecutar esa mezcla. Entonces, por ejemplo, en los sólidos, cuando mezclamos un sólido o un líquido en otro líquido,
Bien. Cuando mezclamos sólido o líquido en otro líquido, a mayor temperatura generalmente se da mayor solubilidad y a menor temperatura se da menor solubilidad. Entonces, por eso es que si el café, el té, el refresco está frío, al azúcar le va a costar disolver porque la capacidad de solubilidad va a disminuir. En cambio, si yo tengo un café caliente o el refresco lo hago natural, un poquito caliente, agrego azúcar y ¿qué va a pasar? Rapidito eso va a mezclar. ¿Por qué? Porque a mayor temperatura aumenta la capacidad de solubilidad. Esto ocurre de forma inversa con los gases. Cuando yo mezclo un gas en un líquido, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con las gaseosas? Bien, inyectan dióxido de carbono en las gaseosas para tener ese sabor refrescante. Entonces, ¿qué pasa con los gases? Es lo inverso. Mientras más elevo la temperatura, menos soluble va a ser los gases. Mientras más frío los gases, más soluble van a ser. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con un gas en una soda? Si yo la dejo abierta, por ejemplo, la sodita, o bueno, la dejo ahí cerrada, puede ser cerrada. Cerrada y al aire libre. Y la llevo al sol. ¿Qué va a pasar? Esa botella va a estar bien presionada. Va a tratar de escapar el gas. Y si nosotros lo abrimos, ¿qué sucede con la gaseosa? Cuando abrimos y estaba en lo caliente o agitada un poquito, ¿qué sucede? Se sale el gas. Se sale el gas, porque se nos derrama, no sé si les ha pasado a ustedes, ¿no ve? Sí. Que ese gas trata de salir con tanta fuerza que provoca el derrame. ¿Bien? ¿Pero por qué? Porque estaba en caliente. ¿Pero qué pasa si nosotros la tenemos la gaseosa en la heladera, tranquilita ahí, en frío? Destapamos, sale un poquito de gas, pero lo normal, pues, ¿no? Lo normal. No pasa nada. Entonces, en frío, el gas es más soluble. Pasa lo contrario con los sólidos. Los sólidos en frío son menos solubles. Es la inversa. Bien, así que igual interesante la pregunta ahí para que puedan ustedes tener más conocimiento, pues. Hice una pregunta. ¿Ya? Al momento de nosotros tener la soda fría al aire libre en temperatura de ambiente normal, se empieza de la soda de la botella en las fueras, se empiezan a caer gotas de agua. Eso también se debe a la temperatura y al... Eso sería un cambio de estado. ¿Por qué? No es que se sale la soda, no, porque el recipiente es bien cerrado. Pero ¿qué sucede con el vapor? Nosotros en el aire tenemos cierto contenido de vapor de agua, humedad. ¿No ve? Entonces, si nosotros sacamos la soda fría, las paredes de la gaseosa van a estar muy frías. Al contacto con el aire que nos rodea, el vapor ese que nos rodea impacta en el recipiente y al estar frío el recipiente es que se forman esas gotitas de agua. Muy interesante también la pregunta, ¿ya? Ese es un cambio de estado. Un cambio de estado, condensación. Vapor a líquido. ¿Bien? Ahí está otro ejemplo, la de cambio de estado. Disculpe, Bien. ingeniero, ¿y qué pasa con los enlaces que tienen los compuestos del oxígeno y el hidrógeno? ¿Con cuáles? Con los enlaces, dice usted. Porque me dijeron a mí que si los enlaces se saturan ya no pueden hacer más mezclas y ya no se puede. Ya, ¿qué sucede? Eso lo vamos a ver principalmente en enlaces químicos, porque tenemos una unidad de eso. Bien. Cuando yo tengo agua, bien, y cuando nosotros está en sólido, en líquido, en gaseoso, no rompemos nosotros la estructura, no la rompemos, o sea, no rompemos el agua. El H2O queda ahí intacto nomás, queda H2O. ¿Qué sucede? Pasa que yo tengo miles, millones de H2O.
Y a través de estos H2O, o sea, yo puedo tener, es una molécula medio triangular el H2O. Entonces, a través de esta molécula yo puedo conectar acá, conecto en cada uno de los lados. Como tengo millones de estas, todas esas millones van a ir conectando acá, conectando acá, conectando acá. Entonces, va a llegar un punto en que, como usted lo dice, ya no va a poder conectar a más. ¿Bien? Y ese punto se denomina punto de saturación, en donde la capacidad que tiene el agua o el disolvente ya no va a poder agarrar o tomar más soluto, que es el sólido. Entonces, por eso es que no es que se rompe el enlace o no es que hay solo un H2O así, unito, agarrando a todo. No, son millones. A ver, bien que preguntó y voy a mostrar algunas cosas acá. Vamos a buscar ahí en Google alguna foto. Bien. Molécula de agua. A ver si pillamos por acá. Bien. A ver, alguna imagen ilustrativa. Bien, a ver. Esta es una molécula de agua. Bien, así es la molécula de agua, medio triangular. ¿Listo? Pero esto es unita. Unita. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en un vaso de agua, podríamos tener así, por ejemplo. Fíjense cómo esto está uniéndose. Bien. Fíjense, uno es agua, otro es hielo. Bien. Agua con azúcar, salmuera. Entonces, fíjense acá en el agua. ¿Qué sucede? Tengo un montón de esas cositas. Un montón de esas cositas. No es que es una sola. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en frío, estas cositas se unen, se aglomeran más. Bien. Y cuando al agua como tal le agrego azúcar, por ejemplo, que son los triangulitos que hay, fíjense que el azúcar trata de conectar por enlaces intermoleculares a la molécula de agua. No la rompe, no rompe la molécula, no se ha roto nada. Lo único que pasa es que trata de conectarse. Entonces, yo puedo agregar azúcar hasta cierto punto, que va a ser el punto en que, como decía su compañero, ya no haya más posibilidad de conectar por enlaces intermoleculares. Entonces, no es que se va a romper un enlace o que ya llegó, simplemente que se agotan los espacios en los cuales puede ingresar la molécula de azúcar, digamos, y de cualquier compuesto, Bien, entonces eso para que quede claro, bien su pregunta. ¿Alguna otra consulta? Pueden hacer sin problema. Yo tengo una consulta. ¿Ya? No sé si tenga que ver algo con el tema, pero es que yo lo he visto, digo, cuando estaba haciendo frío, estaba lloviendo, era en enero, y yo estaba en el micro y se subió una persona al micro. Esa persona estaba mojada y su piel estaba fría, por lo que pude notar. Y pasó de 1 hora y esa persona abrió sus manos y salió humo. Y eso yo no entendía por qué de esa persona le estaba saliendo humo de sus manos y estaba mojada. Eso quería yo preguntarle. Me dio curiosidad eso. Claro, eso por ejemplo puede ser de que las manos también estaban mojadas, ya que estaban bien mojadas las manos y al estar bien encerrado ahí, bien encerrado, lógicamente cuando nuestro mismo cuerpo humano emite calor. Bien, así, ustedes han visto Dragon Ball Z, han visto cómo sacan el poder, ¿no? Sacan. Son como fuentes de energía, calor que uno genera. No es que nosotros podamos hacer eso, pero sí tenemos cierta emisión de calor. Entonces, ¿qué sucede con él? Pudo haber estado ahí, bien encerrado. ¿Y qué pasa si ustedes, por ejemplo, frotan la mano así rapidito? Si ustedes lo hacen así ahorita. Si frotan, ¿qué va a pasar? Si ustedes van a sentir que se calienta un poquito, ¿no ve? Entonces,
¿Qué sucede? Eleva la temperatura ahí y con agua y el ambiente húmedo puede generarse un poquito de ese vapor de agua, digamos. No es que se generó otra cosa, no es que ahí había ácido sulfúrico o otra cosa, sino que puede haber sido vapor de agua, ¿no? Por el ambiente que hay y por el frotamiento que puede haber. Entonces, hay que uno analizar un poquito a veces posibilidades, ¿no? Bien, pasemos entonces a lo último que vamos a revisar. Los fenómenos en la naturaleza, cambios físicos y cambios químicos. Bien, fenómeno se entiende como a todo cambio o transformación que ocurre en la naturaleza. Los hay químico y físico. Y también hay otros especiales que vamos a ver. Entonces, ¿de qué se trata cada uno de estos y qué ejemplos podemos tener? En un fenómeno físico, bien, no se altera la composición de la sustancia sobre la cual estamos analizando. En cambio, en un fenómeno químico, sí hay una alteración de la sustancia sobre la cual está ocurriendo esto. Es decir, se transforma. Es decir, ocurren reacciones químicas para el fenómeno químico. Entonces, conociendo estas diferencias, estos conceptos, vamos a ver algunas diferencias marcadas. Bien. ¿Cuáles son las diferencias que hay? Bien. Los cambios químicos, dice, generalmente son permanentes. Bien. Mientras los cambios físicos, bien, dice, persisten únicamente mientras actúa la causa que los origina. Ejemplo de esto, un cambio químico es quemar un papel. ¿Será que si lo queman el papel van a volver de nuevo a tenerlo el papel? Se quemó y ya fue, ¿no? Se quemó y ya fue. Pero ¿qué pasó ahí? Hubo una combustión del papel. Como tiene gran contenido de carbono, ese carbono se oxida a dióxido, tiene hidrógeno, se oxida a agua y se genera energía, combustión. Hay una reacción química. En cambio, en el cambio físico, por ejemplo, un cambio físico puede ser calentar agua. Yo la voy a tener en líquido y si la caliento se hace vapor. ¿Y qué pasa? Si yo lo tengo tapado y enfrío de nuevo, el agua va a condensar de nuevo. Entonces, ¿qué sucede? Mientras yo someto a calor a la temperatura, va a ocurrir el cambio, pero retiro la causa que lo origina y ya no, ¿no? Y ya no. Bien. Otra diferencia que hay, los cambios químicos, bien, van acompañados por una variación importante de energía, mientras que los cambios físicos están unidos a una variación de energía relativamente pequeña, ¿ya? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que en muchos casos, un cambio químico puede generar una expulsión de energía. No siempre, ¿bien? Pero, por ejemplo, cuando nosotros... A ver, vamos a silenciar por acá. Ya. Pero nosotros, por ejemplo, cuando el ejemplo de quemar un papel, el ejemplo de encender una cocina, el ejemplo de un incendio, por ejemplo, genera una fuente de calor muy, muy poderosa, ¿bien? Pero pueden haber otros cambios que no, pero se refiere a eso. En cambio, el calentar algo puede que genere un poquito de energía. Otro cambio físico puede ser, por ejemplo, tener un hielo y dejarlo en el ambiente. ¿Eso qué va a suceder? Va a fusionarse, ¿no? Se hace líquido. Cambio físico o fenómeno físico. No se necesitó mucha energía, casi nada de energía. Pero es un cambio físico. Entonces, a eso se refiere esta gran diferencia. Bien. Ojo que no se cumple siempre, pero ya es una marcada diferencia. Entonces, a ver, comentemos un poco algunos fenómenos físicos y químicos. A ver, ¿qué se les viene a la mente cuando hablamos de esto? Los escucho. La oxidación es un cambio Reacciones químico. de oxidación, bien, ya sea de un La quema metal. del hierro. Eso, oxidación del hierro, está bien. Ese es un cambio químico. Putrefacción. ¿Cómo?
la putrefacción cuando se fregan los alimentos. Eso también, ocurren reacciones de descomposición ahí. Bien, esos son fenómenos la químicos. tala de habla, la tala de ¿Cómo? un árbol, la tala de un árbol. combustión de un gas. La tala de un árbol es un fenómeno físico, ¿ya? Porque estoy simplemente cortando el árbol. Ahora, si yo le hago otro proceso a eso que corté, ya ahí puede ser un fenómeno químico. Pero mientras yo solo corte, el árbol sigue teniendo esa misma composición, aunque esté despedazado. Ahora, si yo le hago otro procedimiento ya químico, ¿no? Ingeniero, ¿y derretir metales es un fenómeno químico o físico? Y simplemente someto a temperatura para eso fundirlo, es fenómeno físico. Si solamente someto para fundir, es fenómeno físico, porque no está reaccionando nada. Profe, una pregunta. Simplemente estoy haciendo un cambio de estado. ¿Sí? Un fenómeno químico podría ser convertir, por ejemplo, usted tala un árbol y ese árbol se convierte en carbón. Eso sería un fenómeno químico, ¿no? Claro. Claro que sí. Claro que sí. ¿Y con la lluvia qué pasaría? Ya que el vapor sube, los gases. Ese es un fenómeno físico. Ese es un fenómeno físico. Bien. Depende de lo que me hable, ¿no? Porque, ¿qué es lo que sucede? Si hablamos de la lluvia como tal, su contenido de agua, hay un ciclo del agua, ¿bien? Que seguramente no sé si lo han estudiado en alguna investigación que hayan hecho. Lo van a ver ustedes, principalmente los de ambiental. Hay un ciclo del agua. ¿Qué pasa con el agua? Nosotros la podemos tener aquí ahorita, pero, por ejemplo, llueve y ¿qué pasa? Se va eso al suelo. Pero ¿qué pasa en el suelo? En el suelo hay corrientes subterráneas que van a ir a desembocar esto en los ríos, lagos, en el mar. Bueno, nosotros no, digamos, en el mar, pero en los ríos. Entonces, esto va hacia esos lugares y en los ríos, ¿qué sucede? Hay exposición al ambiente. Con el calor y la volatilización, esto se evapora y esto sube y arriba se enfría y eso viene como lluvia, ¿no? Entonces, fíjense que hay un ciclo ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso sería en cambio físico, por ejemplo. Porque simplemente estoy direccionando por dónde va el agua, nada más, pero no estoy cambiando la. Ahora, por ejemplo, si hay mucha emisión de lo que es dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ¿qué sucede? Se da el fenómeno que se conoce como lluvia ácida. Bien, ese fenómeno de lluvia ácida es la combinación del agua con estos vapores en exceso. Entonces, ¿qué sucede? El agua, que tiene una composición casi neutra, al entrar con esto, disminuye su pH y eso puede afectar cuando nosotros nos sometemos a la lluvia ácida. Raro es el caso, ya principalmente se da en ciudades que son extremadamente industrializadas. Hablo México, hablo Estados Unidos, Chile mismo, como está todo el ambiente, Inglaterra, China, bien, o sea, ciudades sumamente industrializadas que tienen exceso de emisión de este tipo de componentes. Ahí sí sería un cambio, por ejemplo, químico, digamos, ¿no? Porque estamos alterando la composición del agua. ¿Algún otro comentario? Y si el carburo, cuando uno le echa agua al carburo, bota como un gas, ¿esa viene a ser una reacción química? Ese es un cambio químico, ¿bien? Por ejemplo, el carburo de calcio que se usa para la soldadura se usa con agua, se lo combina y ¿qué sucede? Genera un gas. Ese gas que se genera se llama acetileno. Acetileno, también conocido como etino. No sé si ustedes, si les digo etino, ¿qué se le viene a la mente? Si les digo etino, un alquino, ¿y qué más del alquino? Etino. ¿Triple enlace? Doble enlace. Triple enlace es etino, triple enlace. Et, 2 carbono, carbono, carbono. Y triple enlace. Eso.
Entonces eso se utiliza para después combustionarlo y usarlo en la soldadura, ¿no? Se quema el etino y eso se usa en la soldadura. Fenómeno químico, porque el carburo lo convierto en etino. Lo van a ver ustedes en química orgánica cuando lo lleven. Bien, esos son entonces los fenómenos físicos y químicos. Entonces en el examen pueden colocarle tal cosa, se trata de un fenómeno y ustedes tienen que decir si es físico, si es químico, ¿no? Hay otro fenómeno que es interesante. Con esto terminamos. Es el fenómeno alotrópico o alotropía que se le dice. Bien, ¿qué significa esto? Es una propiedad, bien, de que para cierto elemento, si combino cierta cantidad de moléculas, puede provocar cosas distintas. Entonces, por ejemplo, el ejemplo típico que se usa acá es el del oxígeno. Si yo combino 2 átomos de oxígeno, formo oxígeno molecular. Nosotros lo respiramos y necesitamos para vivir. Pero si yo combino 3 átomos de oxígeno, yo conformo lo que se denomina ozono. Y esto, así normal, digamos, si lo aspiramos, es tóxico. Lógicamente, si esto lo tratamos y tratamos de darle una utilidad distinta, se puede utilizar. Han visto seguramente ustedes varios tratamientos de ozonoterapia, ¿no? Hasta para el COVID lo han usado. Yo, por ejemplo, me hice un tratamiento de ozonoterapia para la hernia de disco. Entonces, hay de todo. Hay gente que hasta se inyecta ozono en la cabeza para evitar la caída del pelo. Entonces, hay hartas aplicaciones. Pero oxígeno molecular y ozono son diferentes. Pero están conformados por los mismos elementos. A eso se le llama alotropía o fenómeno alotrópico. Entonces, pregunta de examen hay, por ejemplo, en el banco de preguntas. Fenómeno alotrópico es, y ahí describen varios, y generalmente le dan la opción del oxígeno. Otro también, por ejemplo, es el fósforo. Bien, hay un fósforo, bien, que es de color blanquecino, y hay otro fósforo que es de color rojizo. Generalmente ese fósforo blanquecino es muy reactivo. En cambio, el otro es estable y tiene el mismo contenido. Bien, entonces hay algunas cositas así que se pueden dar. Son raras, muy raras, pero a eso se le llama fenómeno alotrópico. A tener mismos elementos, pero la variación en cantidad de estos elementos provoca cosas diferentes. Alotropía. ¿Listo? Con eso terminamos el día de hoy. Ingeniero, también ¿Sí? sé de otro fenómeno alotrópico. ¿Ya? Del carbono, que se divide en 3, en el grafito, en el diamante y en el grafeno, igual. pero el grafeno es como un aislante térmico que mayormente no se utiliza. Claro, ese igual es muy interesante, el carbono. Ustedes vieran todo lo que se puede hacer con carbono. Bien, no solamente ustedes tienen que quedarse con, voy a comprar carbón, dicen, ¿no ves? Y van y compran ese negrito que hay ahí, no. Hasta los cristales preciosos que ustedes ven tienen carbón. Entonces el carbón igual es otro fenómeno alotrópico. Bien, excelente, excelente. Bueno, jóvenes, entonces hasta aquí hemos terminado con la unidad 1. Bien, les comento que ya tengo lista la plataforma. Bien, ya tengo lista la plataforma. No sé si la tengo aquí para mostrársela. A ver, es AUX virtual, si no me equivoco. Aquí. ¿La ven, no? ¿Se ve? Sí, ¿Ya? sí se ve. Esta va a ser la plataforma. Aquí están los temas. Entonces, por ejemplo, entro a conceptos básicos y aquí va a estar una guía. Bien. Aquí está la presentación de la primera clase y en este momento yo voy a subir la presentación de la segunda clase
Bien, y aquí también voy a dejar en enlaces externos los links de las grabaciones. Bien, aunque también pueden entrar al canal de YouTube, no hay problema. Pero ahí van a estar los links. Y bueno, aquí va a haber la simulación de examen. Ya tengo lista la simulación para que la podamos hacer. Bien, así que es nomás cuestión de que pueda realizar el registro de todos hacia la plataforma. Bien, y ya vamos a poder realizar todas estas actividades. Bien. Entonces, les voy a pedir, jóvenes, les voy a pedir